Hola, bienvenidos a este nuevo micro video donde hablaremos sobre el perímetro. Y es importante tener en cuenta los siguientes conceptos básicos que nos ilustran el significado de perímetro. El perímetro de un polígono es la medida de su contorno. Podríamos aquí explicar y mirar el polígono, o sea, este triángulo, que su polígono sería medir sus tres lados y sumarlos. Eso sería la medida de su contorno. Otro concepto también que nos ayuda a entender el perímetro es que para calcular el perímetro se suman todos sus lados. El perímetro es una medida de longitud. En resumen, o recapitulando, el perímetro de una figura se puede entender como la longitud de la línea que forma su contorno. Por ejemplo, si se pone una cuerda alrededor de una figura y luego se estira, la medida de la cuerda determina el perímetro de dicha figura. Bueno, tenemos aquí entonces una figura, un cuadrado, donde teniendo ya el concepto de perímetro, podríamos encontrar su perímetro del cuadrado o del triángulo midiendo el contorno, midiendo todos sus lados. Vamos a ver aquí unos ejemplos para poder entender mejor el concepto de perímetro. Nuestro primer ejercicio dice: halla el perímetro de un rectángulo de lado 7 centímetros y 7 centímetros. Entonces aquí tenemos el lado de este rectángulo 7 centímetros y el otro lado 3 centímetros. Bueno, por lo tanto, al sumar 7 centímetros más 3 centímetros más 7 centímetros más 3, o sea, todos sus lados, en la suma encontramos que nos da 20 centímetros. Por lo tanto, el perímetro del rectángulo, cuyas medidas son 7 centímetros, podríamos decir, de largo y 3 centímetros de ancho, es 20 centímetros. Nuestro segundo ejemplo dice: calcula el perímetro de un pentágono regular de 3 centímetros de lado. Entonces aquí tenemos este polígono que se llama pentágono porque tiene 5 lados. Se llama regular porque todos sus lados son iguales, o sea, de 3 centímetros. Entonces, una forma rápida para calcular el perímetro de este polígono regular, que es un pentágono, sería multiplicar 3 centímetros por 5. 5 por 3 centímetros nos daría 15 centímetros. Sería el perímetro de esta figura. Continuamos con nuestro tercer ejemplo. Calcular el perímetro de un cuadrado de 3 decímetros de lado. En nuestro caso, esta figura que representa un cuadrado, A es igual a 3 decímetros. Entonces el perímetro de este cuadrado sería sumar 4 veces el lado, que en este caso es A, que A es igual a 3 decímetros. 4 por 3 decímetros nos daría 12 decímetros. O sumar A más A más A más A, o sea, 3 decímetros más 3 decímetros más 3 decímetros más 3 decímetros nos da 12 decímetros. Nuestro cuarto ejemplo: hallar el perímetro de un rombo de lado 8 centímetros. Entonces, cada lado del rombo tiene 8 centímetros. Entonces, sería sumar 4 veces el A, o A más A más A, que en nuestro caso aquí es 8 centímetros. Y 4 por 8 centímetros es igual a 32 centímetros. Entonces, aquí tenemos que el perímetro de un rombo, que aquí está la figura,
es 32 centímetros. Continuamos con nuestro quinto ejemplo. Calcular el perímetro de un círculo de radio 6 centímetros. Entonces aquí tenemos nuestro círculo de radio 6 centímetros y hay una fórmula para tener en cuenta cuando se nos pide que calculemos el perímetro de un círculo. Y nuestra fórmula es que el perímetro de ese círculo es igual a 2 por pi por r. 2 por pi, el radio, sabemos que es 6 centímetros, entonces podemos multiplicar 2 por 6, nos da 12 centímetros, y 12 centímetros lo multiplicamos por pi. Recordemos que pi es un número que equivale a 3,14. Y ahí sigue indefinidamente varias cifras decimales. Entonces, si multiplicamos nosotros 12 centímetros por 3,14, que implica que es el número pi, nos daría aproximadamente 37,6 utilizando una sola cifra decimal. Pero podemos dejarlo expresado así, 12 pi centímetros, que significa 12 por pi centímetros. Continuamos con nuestro siguiente ejercicio. Calcula el perímetro de la siguiente figura. Entonces tenemos aquí una figura plana, una figura diferente a las anteriores, donde calcular el perímetro pues es sumar todo el contorno. Comenzamos aquí con 2 centímetros, luego más 3 centímetros, más 2 centímetros, más 3 centímetros nuevamente, más 2 centímetros, más 3, más 2, más 8 centímetros y finalmente más 5 centímetros. Y al sumar todos esos lados obtenemos que el resultado es 32 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de esta figura es 32 centímetros. Bueno, el perímetro es muy sencillo. Es sumar el contorno de cualquier figura donde se nos pida hallar el perímetro. Felicitaciones por llegar hasta el final. Espero que este microvideo les sea de mucha ayuda. Nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios nos bendiga. Yeah.